Acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo número 10, versículo número 45. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, hay varias cosas que estaban pasando en ese capítulo. Vemos a los discípulos discutiendo. ¿Y qué generó toda esa discusión entre los apóstoles o los discípulos del Señor? Que hubo una petición que incomodó a 10 de ellos. Fue la petición de dos de los discípulos, Juan y Jacobo. En otro evangelio dice que la mamá de ellos se acercó a Jesús y les pidió o le pidió al Señor que los dejara estar cuando Él gobernara, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En este pasaje de Marcos, específicamente Marcos dice que fue Santiago y Juan quienes le pidieron a Jesús estar en lugares de honor en su gloria. Eso lo vemos en Marcos 10, 35 al 37. Y esa petición generó una molestia clara, evidente en los otros 10 y empezaron ahí una discusión. Pero el foco de la discusión estaba en esto, en que los 12 discípulos buscaban reconocimiento, posición y poder. Eso es lo que ellos querían. Entonces Jesús aprovecha esa circunstancia, ese conflicto, para enseñar un principio del reino. ¿Cuál es ese principio del reino? Él dijo, en el mundo los líderes buscan ser servidos, pero en el reino de Dios el mayor es el que sirve. Jesús se presenta a sí mismo como un ejemplo supremo del servicio y nos muestra su misión en la tierra. Era servir y no ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Por eso hoy quiero compartirte este tema titulado Servir es amar, servir es reinar. Hemos nacido en Cristo Jesús para servir. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre cómo construir una espiritualidad que perdure en el tiempo. Empezamos en nuestra primera enseñanza. Se las voy a recordar es para que si a usted faltó alguna de ellas se la pueda ver y tenga todo este fundamento que es muy importante. Y al final, ¿qué es lo que estamos buscando todos nosotros? Que nuestra vida sea como una casa construida sobre la roca, que podamos soportar las presiones de la vida, que podamos aún sostener el peso de la presencia de Dios en nuestro ministerio, en nuestra casa. Y para eso entonces necesitamos un fundamento. Le voy a recordar rápidamente lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. El primero fue el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es y qué fue lo que Él hizo? Y luego empezamos a hablar de diferentes columnas que nos van a ayudar a soportar las presiones de la vida. Y la primera columna de la que habló mi esposa fue la oración. La siguiente columna que la enseñé o la prediqué yo fue, ¿cuál? La palabra, ¿verdad? Leer y meditar la palabra de Dios. Luego tuvimos en nuestro ayuno de hace una semana una prédica poderosísima que la dio Carlos Pineda sobre congregarse. Esa es otra columna muy importante. Si usted no se la pudo ver, ahí está en YouTube, la necesidad y la importancia de congregarnos. Y el domingo pasado el pastor Luis Alfredo nos compartió una prédica sobre la adoración. ¿Cuántos vinieron hace una semana? ¿Sí aprendieron algo? Sí. Entonces hoy que yo veía la adoración, yo digo, está dando resultados. Necesitamos ser adoradores. Nuestra adoración debe ser en privado durante la semana y el domingo debe ser una explosión de adoración porque sabemos que nacimos para adorar y que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a colocar esa otra columna que es el servicio. Tenemos que tener claro que nuestro objetivo de vida es servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Qué tal si usted lo declara conmigo? Diga conmigo, yo no vine a ser servido, yo vine a ser servir. Todos en este lugar debemos tener un propósito, servir. Servir lógicamente en la casa de Dios, indudablemente, pero no es algo que se limita a la casa de Dios, debe ser en todo lugar, pero se debe reflejar en donde hay necesidades. En todo lugar hay necesidades, porque el servicio es esto. Cuando Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir, utilizó una palabra en griego que es la palabra diaconeo. ¿Ha escuchado alguna vez esa palabra?
Los que conocen un poquito de la iglesia, han estado involucrados tiempo atrás en la iglesia, han escuchado una palabra, diáconos. Si han escuchado esa palabra, la menciona el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo número 3. Y diácono es un servidor. Y aquí Jesús está utilizando esa palabra para expresar atención a las necesidades de otros. Entonces, ¿qué es servir? Atender las necesidades de otra persona. Cuando alguien llega a la iglesia, tiene necesidades. Hay un grupo de personas que recibe a la persona que viene por primera vez y le preguntan si tiene alguna petición de oración, y ahí a través de la oración están atendiendo una necesidad. Hay gente que necesita orientación, dirección, hay gente que necesita dejar su vehículo, sea la moto, sea el carro, hay gente que necesita atención en el bus. Entonces, ese servidor está preocupado por atender las necesidades de otro. Eso es servir. Servir es cuidar, servir es asistir, servir es proveer, servir es ocuparse del bienestar de alguien más. Eso es servir. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Jesús nos dijo: yo quiero que tú te pongas en acción por causa de otros. Ahora, ¿por qué Jesús habló, les dijo y les enseñó a los discípulos esto? Porque el servicio es un valor fundamental en el reino de Dios. Por eso Él se puso como ejemplo. O sea, Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Él lo hizo primero y Él nos mostró el camino. Él es la primogenitura, Él es el mayor de nosotros los hermanos. El que es hermano mayor sabe que tiene una responsabilidad y es modelar, para bien o para mal. En este caso, Jesús para bien nos modela cómo es el servicio. Y nos enseña la Biblia por qué para mí debe ser también fundamental servir en el reino de Dios. Y le voy a compartir algunas razones por las cuales usted y yo debemos tener el servicio como algo fundamental. La primera razón es porque fuimos diseñados por Dios para servir, para hacer buenas obras. Efesios 2:10, el apóstol Pablo dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué hizo Jesús? Nos salvó y ahora nos prepara para las buenas obras que Dios diseñó. ¿Cuándo? Desde el principio, o aún antes de formar el mundo entero. Dios nos preparó. Dios, en el corazón de Dios está el deseo de que yo sirva. Hay lugar suficiente para nosotros en el reino de Dios para servir. La segunda razón es porque servir es adoración práctica. ¿A quiénes busca el Padre? Juan capítulo número 4, versículo número 23, que dice: busca adoradores. ¿A quiénes busca el Padre? A los adoradores. ¿Cuántos quieren ser de esos que sobre los cuales se cumple la palabra de Dios? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que está en Primera de Crónicas 16:9. Dice: el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra y está presto para ayudar a quienes le son leales. ¿Cuántos quieren saber que Dios se levantó esta mañana y está mirando toda la faz de la tierra y está buscando a quienes le son leales? A los adoradores. ¿A quién está buscando el Padre? Adoradores. Y Él dice: ahí hay un adorador. Cuando Él ve que alguien está atendiendo la necesidad de otro, cuando Él ve un servicio, Él dice: ahí hay un adorador. Y Él es leal, Él es fiel para recompensarnos. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y me encanta lo que termina diciendo el apóstol Pablo: a Cristo el Señor sirven. ¿A quién estás sirviendo cuando sirves a alguien? Cuando le das un vaso de agua, cuando le das una tarjetica de nuevo, cuando tú estás en la transmisión, cuando estás allá en Manantial Kids. Lo voy a invitar un día a Manantial Kids. 40 niños en un solo salón. No es fácil. Los que sirven en Manantial Kids saben que no es fácil, ¿sí o no? Yo he ido por allá, yo digo: Dios mío, yo ya tendría más canas. Pero ellos saben que a Cristo el Señor sirven. Dígalo conmigo: a Cristo el Señor yo sirvo. La tercera razón por la cual Cristo quiere que nosotros sirvamos es porque el servicio trae madurez espiritual.
El que ha servido, especialmente en la iglesia, sabe que el servicio produce paciencia. El servicio nos hace humildes. El servicio nos enseña a ser compasivos. El que ha servido sabe de eso. El que está en parqueadero, trabajando o sirviendo en el ministerio de tránsito, de movilidad, sabe que hay que llenarse de paciencia. No somos fáciles. A ver, ¿cuántos reconocen que no somos fáciles cuando llegamos así de afán y queremos parquear y nos dicen, no, ahí no, un poquito adelante, un poquito atrás? ¿Cuántos reconocen? A ver, levanten la mano y digan, pastor, yo reconozco que no soy fácil. Soy un poquito complicado, ¿cierto? Y a veces no tengo la mejor actitud y a veces no respondo de la mejor manera. Me saludan y yo no tengo buena actitud. Pues eso en el servidor genera humildad, paciencia, pero también compasión. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. O sea, el servicio nos da discernimiento, nos entrena. ¿A punta de qué? De práctica, domingo tras domingo, semana tras semana en el grupo de crecimiento, en la oración, en la transmisión, cualquiera sea el servicio que uno preste, semana tras semana, cada vez que uno tiene la oportunidad de servir, está poniendo en práctica y nuestros sentidos espirituales están siendo entrenados por el servicio para discernir entre el bien y el mal. La cuarta razón, porque tu servicio produce fruto eterno, o sea, no es algo que simplemente fue acción de un fin de semana o fue una acción de la semana en el grupo de crecimiento, no, tiene efecto eterno. Nada de lo que hacemos sirviendo para Dios es en vano. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo o su arduo servicio en el Señor no es en vano. El servicio para Dios no es en vano. Por eso es una columna tan importante en nuestra vida espiritual. Hay otra razón, la número 5, porque el servicio conecta a muchas personas con su propósito. Hay personas que a través del servicio han descubierto dones que no conocían de sí mismos. Hay personas que me dicen, yo no sabía que era bueno hablando en público. Hay otros que me dicen, yo no sabía que era tan bueno en la tecnología. Yo no sabía que yo era tan bueno en las manualidades. Yo no sabía que era tan bueno ahora en el tema de las redes sociales. Entonces, el servicio nos permite conocer, fortalecer, descubrir dones y talentos que Dios nos ha dado. En sexto lugar, el servicio es fundamental porque fortalece la iglesia. Cuando la iglesia empezó, poquitos hacíamos de todo. Y recuerdo que nos poníamos la tarea, mi esposa, mis papás y otros algunos que empezaron. Entonces llegábamos, nosotros abríamos y cerrábamos. El primer ministerio de mi papá, ¿cuál fue? Tránsito. Allá estuvo y usted lo veía parqueando allá afuera. Luego ya Dios lo ascendió y sí, así nos fue ascendiendo y fueron llegando personas que nos fueron cubriendo ciertas áreas. Y menciono esto es para que veamos cómo el servicio nos deja ver que cada persona es necesaria. Yo no me imagino hoy si no tuviéramos gente en movilidad o si no tuviéramos acomodadores. ¿Usted se imagina aquí cada quien sentándose donde quiere, cada uno peleándose el mejor puesto? Los necesitamos, ¿no? Porque nuestro Dios es Dios de orden. Entonces le damos gracias a Dios por cada persona que tiene paciencia para decirnos por aquí, por acá. Para las personas que están en el coffee, que a veces vamos a comprar algo y somos un poquito también impacientes y ellos están ahí soportando la presión, porque no crea, yo he hablado con ellos y ver la cola genera presión. ¿Algunos de aquí sirven en coffee? ¿Genera presión o no genera presión? Y la gente, ¿qué pasó con mi pedido? Eso genera presión, pero el servicio de cada uno de ellos fortalece la iglesia. 1 Corintios 12, 21 al 23 dice, el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables.
impensables. Pregunta para el que está acá en el salón principal, para los que están en los salones alternos, ¿están cómodos con el aire? ¿Ah? ¿Está bien la silla? ¿Está limpia? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien prendió el aire por usted? Usted llegó y solamente, uy, qué frío, bájenle. Pero muchas veces no nos damos cuenta quién está detrás. Alguien vino y prendió un botoncito para que la temperatura esté cómoda. Alguien cogió y tomó un ambientador allá en el salón alterno, para que eso huela, ¿qué? A rico, porque a veces los hombres olemos un poquito fuerte. ¿Cierto? ¿Cómo dijiste tú? Fuerte. Hay hombres que huelen fuerte. Entonces, para que no el salón esté agradable. Alguien prendió la luz. Y no fue usted ni fui yo. Fue alguien que parece insignificante. Pero dice, los más débiles, los que parecen ser los más débiles son indispensables. Alguien limpió el baño por usted. Para que cuando usted tenga alguna necesidad, Dios no lo quiera, usted encuentre todo, ¿qué? Limpio. ¿Ha encontrado alguna vez un baño sucio? Guácale. Una vez estábamos de viaje y había una necesidad urgente. Uno de hombre no tiene problema, pero yo llegué a una estación de servicio y me bajé y Ana Milena me dijo, ahí no entro, porque ese salón, ese baño estaba, ¿qué? Horrible. ¿Pero usted ha entrado a los baños de aquí? ¿Sí? ¿Cómo están? Limpios. Entonces, los que parecen ser los débiles son indispensables. Los débiles son indispensables. Y si la séptima razón por la cual Dios quiere que sirvamos es porque Él recompensa a los que sirven con amor. O sea, al final, el que sirve sabe que su recompensa viene de Dios. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. Cuando yo sirvo, ¿a quién le demuestro amor? A Dios. Y Dios, galardonador. Él es galardonador. ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Cuáles son los enemigos del servicio? ¿Por qué hoy más personas de pronto no se han podido poner de pie? Tenemos que revisar nuestro corazón. La primera razón es el orgullo. Los discípulos tenían ese problema. Querían reconocimiento, fama, aplausos, lugares de exaltación. Y Jesús les enseñó que el servicio es toalla y no trono. Siendo Dios, se rebajó. Siendo Dios y siendo maestro, la Biblia dice que Él esa noche se quitó el manto para enseñarnos que muchos de nosotros tenemos que quitarnos el manto. Ahora al final vamos a repetir el video porque ahí dice, yo soy doctor, pero sirvo en el parqueadero, no sé. Porque para poder servir yo tengo que quitarme el manto, el título. Hay muchas cosas que quieren impedir que yo sirva. ¿Cómo yo, siendo un doctor, voy a servir en brigada? Aquí hay doctores reconocidos que sirven en brigada. Pero aquí la Biblia nos enseñó que el que parece ser más insignificante es el más importante, el más indispensable. Entonces tenemos que aprender a quitarnos el manto, el manto. Otro enemigo del servicio es el egoísmo. Es fácil ver nuestras necesidades. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene una necesidad de oración? Le aseguro que usted me va a decir que sí. Pero muchas veces nosotros no nos acercamos a otro a preguntarle, ¿tienes alguna necesidad de oración? Por eso el servicio es tan importante, para quitarnos un poquito ese estilo de vida que gira en torno a nosotros. Otro enemigo del servicio es la indiferencia. No nos interesa, no nos importa. No estamos interesados en lo que le pase a otro. Hay personas que no sirven. Otro enemigo es el temor, el miedo a fallar, el miedo a no ser capaz, el miedo a no cumplir, al no poder. Eso es un enemigo que tenemos que enfrentar. Otro enemigo muy común es la comodidad. Porque como vamos a ver en un momento, para servir hay que incomodarse. Una persona que viene a servir un domingo aquí no llega a las 8 de la mañana, la reunión empieza a las 8.
pero el que quiere servir tiene que llegar a las 6:50. Y para llegar a las 6:50, un domingo, hay que levantarse a las 5:30, 5 de la mañana. Si usted es dama, una mujer, la mujer tiene que entonces arreglarse. El hombre, uno no, baño de policía, salir rápido. Pero hay que moverse, hay que contar el tiempo que tengo que desplazarme. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces el servicio implica salir de la zona de comodidad. A todos nos encanta. Yo creo que a la mayoría nos gusta la comodidad. Una buena silla, que me atiendan bien, el aire, no hay problema de calor, todo súper. Pero cuando nos piden a nosotros salir de la zona de comodidad, nos cuesta. Otro enemigo del servicio es la falta de visión espiritual. No estamos entendiendo o no hemos entendido el valor del servicio. Ya yo le he compartido algunas razones por las cuales usted y yo deberíamos servir. Vale la pena, pero finalmente el servicio tiene un valor eterno. Al final de nuestros días, cada uno de nosotros estará delante del Señor. Y todo lo que hicimos en la tierra, Él lo evaluará. Y las cosas que hayamos hecho con la actitud correcta y con el corazón correcto serán recompensadas. Eso dice la palabra de Dios y yo le creo a la Biblia. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Entonces, usted será recompensado, yo seré recompensado. Y vale la pena. ¿Y Dios cómo paga? Yo he aprendido que Dios paga muy bien. Dios paga muy bien, Él recompensa. Pero tenemos que entender algo, que la recompensa no solo es eterna, sino también hay recompensa aquí y en el ahora. Mientras yo me ocupo de los asuntos de mi Padre se está ocupando de mis propios asuntos. Entonces me he dado cuenta de que el servicio es muy importante y por eso hoy queremos orar para que cada uno de nosotros pueda tener un sentido espiritual, una visión espiritual del servicio. Y finalmente algunas personas no sirven porque están heridos y no han sanado. Me hirieron, me gritaron, me hicieron mala cara, me insultaron, todo eso pasa. Cuando uno sirve, hay gente que le hace a uno mala cara. Hay niños que responden mal, hay niños que le hacen pataleta y uno habla con el papá y el papá le hace peor la pataleta. Ya uno entiende por qué es que el niño se comporta así, ¿no? Entonces ya uno saca la conclusión, pero uno trata de no llevarse eso en el corazón, porque uno está sirviendo ¿para quién? Porque recuerden, ¿ustedes sirven a quién? A Cristo. Entonces tenemos que sanar. Hay gente que no ha podido servir porque está todavía herida en su corazón. En Marcos 10:45, y lo vuelvo a tomar, Jesús nos da aspectos claves del servicio. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Pero hay un punto que quiero resaltar en su última frase. Él dice, y yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Y aquí aprendemos lo primero, o sea, un aspecto clave del servicio. Él dijo, vine a dar mi vida. El servicio tiene un precio. ¿Usted quiere servir? ¿Cuántos quieren servir? A ver, levanten la mano los que quieren servir. Pues quiero decirle en esta mañana, ya los que sirven ya saben que esto tiene un precio. Hay que pagar un precio para servir. ¿Cuál es el precio? El precio es tiempo. Para servir se necesita tiempo. Un domingo en la mañana. Hay muchas personas que se me acercan y en medio de pronto de ese encuentro me dicen, ¿cuándo va a volver la reunión de los sábados? Porque antes de pandemia, para los que no sabían, teníamos una reunión el sábado y 2 reuniones el domingo. Entonces hay muchos que me dicen, me encantaría el sábado. Y claro, yo también lo entiendo, porque así me quedaría el domingo libre, puedo levantarme un poquito más tarde o puedo hacerle otras cosas. ¿A cuántos les gustaría que hubiera una reunión el sábado? A ver, yo hago una encuesta aquí rápido. A ver, levante la mano. ¿Sí? Bueno, necesitamos más servidores. ¿Sí? Alguien que esté dispuesto a regalarnos o a compartirle a Dios unas horas de su tiempo el sábado por la tarde. Alguien que venga a trabajar como coordinador de movilidad, alguien que reemplace a Germán, alguien que nos ayude a atender a nuestros servidores. Necesitamos más gente, pero eso implica ¿qué? Esfuerzo. Entonces Jesús nos está diciendo que Él vino a dar su vida, que el servicio tiene un precio, tiempo, esfuerzo, sacrificio, recursos. Porque aún sirviendo, yo tengo que poner mi plática para venir acá,
pago la gasolina, pago el bus, lo que sea, pero yo estoy invirtiendo, pero el servicio no es algo que, no es un gasto. Para aquellos que son contadores o que saben de finanzas, quiero decirle la palabra clave no es gasto, el gasto es algo que se pierde. El servicio no se pierde, el servicio no es un gasto. El servicio es una inversión. Oiga, yo pagué un bus de 3.300 o 3.500, pagué la moto, porque ya es más fácil la moto que lo trae uno aquí a la puerta. 4.000, 5.000, hay gente que me dice, me cobran 5.000. Pero ¿cuánto lo devuelve Dios? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, el servicio cuesta, diga conmigo, pero es el camino al reino. Nos va a costar, pero nos va a recompensar. A través de Jesús y de la palabra aprendemos cuál es la fórmula del buen servicio. Ese es el segundo aspecto clave. El primero es que el servicio tiene un precio. El segundo aspecto clave es que hay una fórmula para el buen servicio. ¿Quiere aprenderse cuál es la fórmula del buen servicio? Es fácil. La fórmula del buen servicio tiene 3 elementos: talentos, más dones espirituales, más fruto. ¿Usted quiere servir bien para la gloria de Dios? ¿Quiere ser recompensado por el Señor? Hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Pues mi servicio debe tener esos 3 elementos. Mi servicio debe tener mis talentos. Los talentos son los dones o los regalos que Dios nos ha dado. Soy bueno para pintar. Soy bueno para cantar. Soy bueno para organizar. Soy bueno para las manualidades. Soy bueno para, no sé, para atender los niños. Ese es un talento. A ese talento debo agregarle los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Pues son los regalos que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Entonces él dice, en Efesios 4, 11 al 12, por ejemplo, dice, a uno les he dado, los he llamado para que sean apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. No a todo el mundo lo llamó a eso. Pero el que fue llamado a eso tiene un don del Espíritu que va sumándose a los talentos. Hay dones personales, que son los dones del Espíritu del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Dice, a unos, o sea, hablamos en lenguas, interpretamos las lenguas, palabra profética, discernimiento espiritual, la palabra de ciencia o de revelación, la palabra de sabiduría, fe, sanidades y milagros. Son los dones del Espíritu. Son esos dones que nos permiten ayudar a la persona. Recuerde que es servir. ¿Qué es servir? Atender las necesidades que alguien tiene. Entonces, si yo soy líder, esos dones tienen que estar activos en mí para que cuando alguien venga a orar conmigo a través de esos dones, yo pueda ayudarle en su necesidad. Pudo venir ansioso, esa persona pudo llegar a la consejería ansioso, está perturbado, está, no sé, preocupado. Pero el Espíritu de Dios me dio una palabra de ciencia, me reveló cuál es la raíz de esa ansiedad y yo puedo orar por esa persona y hacerla libre en el nombre de Jesús. Ahí estoy, ¿qué? Sirviéndolo. No es mi don, no es mi talento nato, es el don sumado a lo que Dios me da la capacidad para atender a alguien. Y hay otros dones que son los dones motivacionales que están en Romanos 12, del 5 en adelante, y habla de la profecía, del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, de la generosidad, del liderazgo y de la misericordia. Entonces, al talento le sumo, no todos fueron llamados a ser líderes. Alguien me enseñaba en algún momento en la historia y me decía, mire, hay que entender que en la iglesia hay gente que Dios la llamó fue a sembrar. Entonces lo llaman a uno y le dicen, mire, el Señor me puso esto en el corazón, como me llamaron cuando oramos por este equipo que usted ve ahí. Yo dije, Señor, estamos orando por ese equipo. Hice un anuncio y un 1 de enero alguien me llamó y me dijo, Dios me habló y me dijo que sembrara. Y sembró esto y sembró la consola. Ese es un don que Dios le dio, el de la generosidad. Y lo sumó. Y finalmente el fruto. Porque el carácter es muy importante a la hora de servir. El carácter, tu testimonio es lo que respalda tu servicio. Eso lo vemos en Hechos 6. Había un problema en la iglesia. Los apóstoles no daban abasto. Ellos entendían que su llamado, su responsabilidad primaria era orar y enseñar. Pero en ese momento tenían que atender a las mujeres viudas. Y había mujeres viudas judías
y había mujeres viudas que no eran judías, de las otras naciones, y había un conflicto a la hora de repartir la comida para esas mujeres necesitadas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a buscar personas que nos ayuden a servir las mesas, que sean diáconos. Y el requisito que pusieron es llenos del Espíritu Santo. Ya le acabo de explicar los dones que se necesitan. Gente que sepa servir, talentos, pero también dicen que tengan un buen testimonio. Que cuando uno pregunte por ellos, se hable bien. Y el apóstol Pablo, cuando está enseñando a Timoteo acerca de la iglesia, le dice, si vas a nombrar a alguien en el liderazgo, tiene que tener buena reputación. Si alguien va a servir, no importa el servicio que sea, esa persona tiene que cumplir unos requisitos. Su carácter, su reputación son muy importantes. Cuando tú le sumas a tu servicio estos 3 elementos, vas a producir un servicio que agrada a Dios. Talentos, los dones del Espíritu y nuestro fruto, el carácter que soporta todo eso. Mateo 5:16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. Y finalmente, para terminar, entonces, ¿cómo podemos cumplir ese llamado? ¿Qué cosas debemos hacer? Prácticas para que podamos producir frutos que agraden a Dios. Lo primero, disposición. ¿Qué se necesita? O sea, los que no levantaron la mano hoy y que quieren servir, ¿qué es lo primero que debe encontrar Dios en ti? Disposición. ¿Quieres o no quieres? Por eso yo hago la pregunta, mire, fue claro, porque fuimos intencionales hoy. Yo quería honrar a todos los que sirven y que se sentaran conmigo cerca. O sea, que sé que la mayoría que no sirve está de aquí, de la tercera fila, para atrás. Solamente lo voy a poner para ejemplo, para que usted vea por qué la disposición, de ahí parte todo. Hice la pregunta, ¿cuántos quieren servir? Y hay gente que no levanta la mano. Entonces, no podemos empezar si no hay ¿qué? Disposición. Lo primero que yo quiero sembrar en tu corazón hoy es que se despierte en ti el deseo. Oiga, yo quiero ser de los que siembra con generosidad. Yo siento que Dios me llamó a eso. De pronto no me llamó a estar en un ministerio activo todos los domingos, pero yo quiero ser un sembrador. Eso de pronto puede ser lo que Dios puso en ti. Entonces, lo primero es ¿qué? Disposición. Lo segundo, identifica tus dones. ¿Quieres estudiar más de eso? Estudia Romanos 12 y estudia 1 Corintios 12. Esas son tu mapa, ahí está. Ahí está lo que Dios quiere darte. Identifícalos. Lo tercero, empieza donde estás. Si aún no sirves, empieza en tu casa. Proponte servir en la comunidad. Proponte servir en la iglesia. Empieza donde estás. Lo cuarto, cualquier cosa que hagas, hazlo con excelencia. Si vas a limpiar un baño, que sea el baño más reluciente. Si vas a servir un refrigerio, que tu refrigerio sea el refrigerio diferente. Es que cada vez que esta persona sirve, ese refrigerio está delicioso. No sé qué le pone. Excelencia es la diferencia. Y en quinto lugar, hazlo por amor, no por aplausos. Nunca sirvas para que alguien te diga, qué bien lo hiciste, wow, espectacular. Eso puede ser la añadidura, pero siempre haz o presta tu servicio para el Señor. Pablo, recuerda lo que Pablo dijo, sirvo a Cristo. ¿A quién sirves tú? A Cristo. Aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo note, hay uno que siempre lo ve, el Señor. Amén. Entonces vamos a orar un momento. Yo le invito a que se ponga de pie. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos levantar una columna más. Hay una columna más. Y es la columna del servicio. Hoy, en el nombre de Jesús, rendimos nuestras vidas a ti. Y te pedimos, Padre, perdón si aún no servimos en nuestra casa, si no servimos aún en tu casa, porque hay orgullo, hay egoísmo, hay indiferencia, hay comodidad, hay falta de visión. Te pedimos perdón.
Y hoy derribamos a esos opositores en nuestra vida y en la iglesia en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos de nuestra vida y echamos fuera el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, la comodidad, la falta de visión espiritual. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y oramos para que en nuestro corazón se despierte el deseo. Y yo le invito a que ponga su mano en su corazón. Y pídale al Espíritu de Dios, cierre sus ojos y pídale al Espíritu de Dios que encienda en su corazón el deseo. Diga al Espíritu de Dios, yo reconozco que no vine a ser servido, vine a servir. Yo quiero servir, enséñame a servir. Yo quiero usar la fórmula. Hay dones, hay talentos, pero ayúdame en mi carácter, Señor. Y cualquier cosa que yo haga la quiero hacer con excelencia, haciéndola para ti. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que sirve en esta casa. Y proclamo sobre sus vidas lo que dice Hebreos 6:10, que tú no eres injusto para olvidarte del esfuerzo con que sirves a otros. En el nombre de Jesús, que Dios te recompense tu esfuerzo, tu dedicación, cada día, cada semana, cada mes del año, cada cosa que hiciste. Yo declaro en el nombre de Jesús que será galardonada conforme a como lo dice la palabra de Dios. Así que levanta tus manos y recibe el servicio, lo que nadie ha visto. Como decía Pablo, el que parece más insignificante es el más relevante, el más importante. Por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, y ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque no importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Y ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y oramos hoy para terminar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a tener un corazón como el de Juan el Bautista. Él mismo dijo hoy, la gente me reconoce y la gente dice, Juan es un hombre importante. Pero yo quiero aclararle a la gente que no se trata de mí, se trata de Jesús. Y por eso Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y queremos aprender de Él, Espíritu de Dios, enséñanos a menguar nosotros para que el verdadero siervo, Cristo, pueda ser evidente en nuestra vida. Esa es nuestra oración, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Queremos invitarle a que veamos ahora sí
a que veamos el video. Hay personas que no siempre están al frente, pero sin ellas nada funcionaría. Personas que llegan temprano, cuando la iglesia aún está en silencio, que oran, preparan y organizan mucho antes de que alguien más llegue. Hoy queremos decirles algo claro. Gracias. Gracias a ustedes, servidores de Manantial de Dios, por cada hora entregada, por cada detalle cuidado, por cada sonrisa que recibe a otros antes que ustedes mismos. Gracias por servir con el corazón encendido, por madrugar cuando nadie lo ve, por permanecer firmes bajo el sol, bajo la lluvia, cansados, pero con la misma pasión intacta. A ti que sirves en la puerta, a ti que sostienes un micrófono, a ti que ordenas, limpias, ayudas, acompañas, a ti que oras en silencio mientras otros adoran, Dios te ve. Nada de lo que hacemos aquí sería posible sin ustedes. Cada vida tocada, cada palabra predicada, cada momento de adoración tiene detrás manos fieles y corazones dispuestos. Servir no es solo hacer, es amar. Es entender que cada acto, por pequeño que parezca, es una semilla eterna. Hoy celebramos su entrega, su fidelidad, su amor por la casa de Dios y por cada persona que cruza estas puertas. En mi vida diaria soy estilista y en Manantial de Dios recibo a los nuevos y oro por ellos. En mi vida diaria soy abogado y los domingos sirvo en la iglesia en seguridad. En mi vida diaria soy panadero y en la iglesia sirvo en staff en la cámara móvil. En mi vida diaria soy madre, en Manantial de Dios sirvo en acomodación con amor a Dios. En mi vida diaria soy commercial manager, pero aquí en Manantial de Dios sirvo en el punto de información. En la vida diaria soy contador y en la iglesia Manantial de Dios amo servir en la Fundación Corazón del Padre. En mi vida diaria soy abogado, pero en Manantial de Dios ayudo en el Book and Coffee. En mi vida diaria soy merca impulsadora en almacenes de cadena, pero en Manantial sirvo en Snack Break. Bueno, en mi día a día yo soy administrador, pero los domingos estoy en movilidad. Hola, soy Luis Manuel. La verdad es que a través de ya los 4 años que llevo sirviendo, la verdad es que Dios a mi vida ha traído mucha felicidad, porque una de las cosas que mayormente me crea felicidad es el poder servirle a Dios, y fue algo que mucho antes se lo pedí, y el poder estar sirviendo aquí en su casa me hace muy feliz. Hola, soy Claudia Carrascal y les cuento que servir aquí en mi iglesia Manantial de Dios ha sido de gran bendición a mi vida. Cuando hacemos las cosas de corazón, cuando hacemos las cosas para agradar a Dios, Dios es lindo, bueno y fiel. Y cuando nos encargamos de Él, de las cosas de Él, de lo que a Él le pertenece, Él se encargará de todo lo nuestro. Así que los invito a servir. Hola, mi nombre es Jesús Benjumea, sirvo en el Ministerio de Movilidad y a través del servicio Dios ha traído gracia, bondad y misericordia a mi vida. Hola, buenos días, mi nombre es Eva María Oviedo, sirvo en Snack Break. He visto la fidelidad de Dios porque he pasado muchas inconvenientes con mi salud, pero con la mano de Dios he ido mejorando y me ha traído muchas bendiciones. Hola, mi nombre es Darlis, estoy sirviendo en el Ministerio de Staff. Estoy sirviendo desde septiembre de 2023 y desde que estoy sirviendo he empezado a ver milagros que Dios ya tenía establecidos para mí como hija, pero se desataron a partir del servicio, cosas por las que venía orando hacía más de 9 años. Manantial de Dios es hogar y ustedes son parte fundamental de su corazón. Feliz día, servidores Manantial de Dios. Ese aplauso bien fuerte para ellos. Se lo merecen.